La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A mediados del siglo XIX, Málaga era el segundo centro industrial de España. La ciudad, ubicada en la costa del Mediterráneo, a corta distancia del estrecho de Gibraltar, supo aprovecharse de las grandes transformaciones económicas que se estaban produciendo en la Europa occidental de aquella época a causa de la Revolución Industrial. Esta revolución había comenzado en Inglaterra un siglo antes, pero no sería hasta después de las guerras napoleónicas cuando dio el salto al continente. En algunas regiones de Europa, la chispa prendió con facilidad, como Bélgica, el Valle del Rin, el norte de Francia o la llanura padana. En España, carente en su práctica totalidad de ríos navegables, dos ciudades portuarias tomaron la delantera. Una fue Barcelona y la otra Málaga. El caso malagueño no sorprendió a nadie, ya que la ciudad había crecido de forma sostenida durante el siglo XVIII gracias a una serie de cultivos muy apreciados en el extranjero, como el vino de Málaga, una variedad que se exportaba con grandes beneficios a lugares tan distantes como las Islas Británicas o incluso la Rusia de Catalina la Grande. Este comercio floreciente atrajo a la ciudad a un gran número de mercaderes llegados desde el resto de España y también de otros países. Sobre esa base mercantil, ya debidamente consolidada, en la década de 1830 la industria aterrizó con fuerza en Málaga. Primero fue la industria siderúrgica valiéndose de los yacimientos de hierro de Sierra Blanca. La siderurgia malagueña llegó a ser importantísima. Fue aquí donde se instalaron los primeros altos hornos de España, gracias a la apuesta que hizo un comerciante riojano llamado Manuel Agustín Heredia, que llegó a convertirse en el mayor empresario de España. No fue algo casual. Cuando Isabel II ascendió al trono, de Málaga salía el 70% de toda la fundición española. A la siderurgia le seguiría la industria textil, muy vinculada a esta una familia de comerciantes e industriales malagueños bien conocida y también de origen riojano, los Larios, que terminarían por fundir su nombre con el de la ciudad. Los textiles malagueños se dedicaban al algodón, un cultivo que arraigó bien en Andalucía. El puerto creció y el ferrocarril llegó en 1865 con la finalización de la línea que unía la ciudad con Córdoba y con el resto de la red ferroviaria peninsular. El responsable de traer el ferrocarril fue otro empresario, Jorge Loring, hijo de un comerciante estadounidense que se había establecido en la ciudad formando sociedad con Heredia. La actividad económica trajo prosperidad y oportunidades, y eso redundó en nuevos flujos migratorios hacia la ciudad provenientes del campo andaluz. También posibilitó que se creasen grandes fortunas, como los Larios, los Heredia o los Loring, que levantaron vistosas mansiones y edificios decimonónicos en la Alameda para utilizarlos como residencia. Esa aristocracia de la industria y el comercio no tardó en transformarse en aristocracia de sangre y en jugar un papel importante en política. Málaga fue durante el siglo XIX cuna de importantes políticos como Antonio Cánovas del Castillo y de figuras como José María de Salamanca y Mayol, más conocido como Marqués de Salamanca, que fue, además de empresario, banquero, inversor, diputado y ministro. De esa Málaga comercial y bulliciosa, la primera en el peligro de la libertad y en los afanes de la industria, es de lo que vamos a hablar Alberto Garinillo en la contrahistoria de esta semana. Lo vamos a hacer desde la misma Málaga, en el Museo Carmen Thyssen, cuya sede se encuentra en un bonito palacio del siglo XVI. Hasta aquí nos hemos desplazado para hacer un nuevo programa con público, gracias a las buenas artes de Ibercaja Banca Privada, que ha tenido el detalle de invitarnos. Esperamos no defraudar a la audiencia, ni a la que se encuentra aquí reunida, ni a la que está al otro lado del micrófono. Nos ha recibido Alberto Málaga con todas sus galas, un día de verano fantástico, maravilloso, en un palacio que da gloria a estar en él, aunque tenga un poquito de eco, porque estamos en el patio de un palacio malagueño del siglo XVI. Y estamos muy bien acompañados porque se han reunido con nosotros un buen grupo de malagueños a los que esperamos poder satisfacer con este recorrido que vamos a hacer por la historia de Málaga, no solo del siglo XIX, sino tratar de establecer el contexto en el que esa historia del XIX se desarrolló. Para entender Málaga como ciudad, como la ciudad actual o como la ciudad en cualquiera de los momentos de su historia, estamos en una ciudad que podríamos decir, y estaríamos en lo cierto, es una ciudad milenaria, hay que entender antes su ubicación geográfica. Es un lugar común decir que una ciudad está donde tiene que estar, pero en el caso de Málaga es más cierto que nunca,
porque es una ciudad que tiene una ubicación, podríamos decir que perfecta, muy cerca del estrecho de Gibraltar, es decir, a corta distancia, cortísima, del Océano Atlántico, y recostada sobre la falda de un monte en el que construyeron posteriormente una fortaleza, hoy conocida como la fortaleza o el castillo de Gibraltar, y con un puerto natural muy asequible para poder atracar en él y que sirviese de escala a todos los que entraban o salían del mar Mediterráneo. Sin eso es imposible entender todo lo demás. Esto es una idea que los malagueños tienen que recordar siempre. Málaga es un puerto notable en este occidente del Mediterráneo y fue un puerto importantísimo a lo largo de la historia y en algunos momentos un puerto fundamental. Un puerto mediterráneo. Esto es importante retener esa idea. Por supuesto que por geografía es mediterráneo, pero también lo es por las relaciones comerciales que establecen. Y pensemos que si en algún momento Málaga pudo perder cierto protagonismo en el comercio marítimo es cuando los puertos importantes estaban en el Atlántico, como por ejemplo durante los siglos XVI y XVII, cuando los puertos más importantes de Andalucía son Sevilla y más tarde Cádiz, porque navegan por el Atlántico. ¿Qué va a ocurrir en el XIX? Y ya estamos adelantándonos a algo que vamos a contar después. Hemos de pensar que Málaga es importante porque el Mediterráneo en el siglo XIX volvió a ser importante. Y el Mediterráneo en el siglo XIX volvió a ser importante porque se convirtió en un mar inglés. Los ingleses, en su larga ruta hacia las Indias, encontraron que el camino más corto era hacerlo a través del Mediterráneo, cruzando hacia el Mar Rojo y llegar hasta la India. Y en ese viaje que hacen los ingleses van a establecer algo que sé que los malagueños han debatido muchísimo, son estaciones de carboneo. Es decir, los ingleses se preocupaban de abastecer una serie de puertos donde sus mercantes pudieran cargar de carbón y así hacer ese largo viaje. Las estaciones fundamentales estaban en Gibraltar, estaban en Malta. Y como podéis imaginar, esos barcos de carbón que tenían que venir desde las minas de carbón de Inglaterra para abastecer de carbón a Gibraltar o a Malta, pues si cuando pasaban cerca de Málaga dejaban algo de carbón, de contrabando, lo iban a dejar. De modo que ahí es una de las leyendas a desmontar, ¿no? Es que en Málaga no había carbón, deforestamos la montaña, nos quedamos sin árboles y eso al final provocó nuestra ruina. Por supuesto que había carbón, de contrabando, el que los ingleses traían para Gibraltar y para Malta. ¿Qué registro tenemos de ese carbón de contrabando? El mismo que hoy tenemos con el tráfico de drogas. ¿Qué registros oficiales tenemos del tráfico de drogas entre Hispanoamérica y Estados Unidos? Pues cuando capturan a un alijo y poco más. Entonces es una idea que no tenéis que olvidar. Esta Málaga del 19, como la Málaga del mundo de los romanos, como la Málaga del mundo de los bizantinos, cuando el Imperio Bizantino recupera este territorio malagueño, porque el límite de la provincia hispana de Bizancio es Málaga, como la Málaga de los musulmanes, incluyendo el reino nazarí, es el puerto que abría Andalucía al Mediterráneo. De modo que cada vez que haya un comercio intenso por el Mediterráneo, Málaga va a ser un puntal fundamental. Y en el 19 lo es porque el Mediterráneo es un mar inglés y en ese mar inglés Málaga ocupa una posición destacadísima. Los ingleses, aparte de traer carbón, que lo traían indiscutiblemente, y eso está más que documentado, aparte de eso venían a por vino. Esta ciudad es cabecera de una denominación de origen muchísimo más reciente, ya del siglo pasado, pero es un lugar donde se cultiva un vino muy valorado en lugares como las Islas Británicas, y no solo las Islas Británicas, como decía en la introducción, hasta Catalina la Grande se convirtió en una gran aficionada al vino de Málaga. Es un vino que yo no he probado en la vida, porque no soy aficionado al vino, pero quien sí lo es quien lo ha probado alguna vez. El vino de Málaga dice que es de los mejores del mundo. ¿Crees que eso de que viniesen aquí a por el vino les hizo descubrir Málaga, teniendo como tenían también para estación de paso del carboneo Cádiz, que tampoco está tan lejana, está justo al otro lado del estrecho? O sea, el vino puede ser importante, pero también hay algunas producciones vitivinícolas en la provincia de Cádiz. La importancia de Málaga es que ya hemos cruzado el estrecho de Gibraltar y los barcos de carbón van hacia Malta. De modo que esos barcos de carbón que van cargados de carbón hacia Malta son los que pueden estar dejando el carbón en Málaga. Insisto, es una cuestión de contrabando. Pero vamos más lejos. Sabemos que buena parte de ese vino de Málaga que consumen los ingleses a finales del 18, cuando los ingleses aún son enemigos de los españoles, también se lleva mediante contrabando. Es más, el comienzo de las fortunas de estos riojanos que a comienzos del 19 van a venir a instalarse a Málaga, los Heredia, los Larios, está vinculado a ese contrabando que tienen gracias a Gibraltar.
Entonces, Gibraltar es clave porque se convierte en un elemento para fomentar un tipo de comercio que da un alto beneficio. En el momento que hacemos contrabando, el beneficio realmente es importante. No ha de chocarnos cuando estamos pensando en los piratas del Caribe, que en las películas de Disney nos parecen muy divertidos. Los piratas lo que hacían en ese siglo XVIII esencialmente era contrabandear con Hispanoamérica. Es decir, los barcos piratas salían de Inglaterra, llenan sus bodegas de productos que los hispanoamericanos querían consumir, y lo que hacían era llevarlos al Caribe y allí los vendían y traían productos desde el Caribe hacia Inglaterra. En esos viajes, en ocasiones, capturaban algún navío español, pero era lo que menos le preocupaba. Básicamente eran contrabandistas que alguna vez eran piratas. Ese es el modelo, claro. Cuando están llegando al Caribe, ¿con quién negocian? ¿Son ingleses negociando con ingleses? No, son ingleses negociando con hispanoamericanos. Porque los hispanoamericanos quieren consumir producto inglés y los hispanoamericanos tienen algo que ofrecer a los ingleses a cambio. Esto es lo que va a ocurrir en la zona de Málaga. ¿Cuál es el punto de amarre? Los ingleses en el Caribe tienen islas como Jamaica que se amarran al Caribe. En el caso del sur de la península ibérica tienen Gibraltar, que es el que se amarra con Málaga. Entonces, esa relación de comercio ilegal entre Gibraltar y Málaga, que insisto, es ampliamente conocido en el caso del primer Heredia o el primer Larios, es lo que va a favorecer que Málaga se convierta en un sitio rico e importante a comienzos del XIX. Bueno, el siglo XVIII en Málaga fue un siglo próspero. No hay más que ver su catedral, que si bien es cierto, la primera parte se construyó en el XVI, la catedral muchas veces, de las ciudades, las catedrales, son como un termómetro, nos permiten ver el estado de la economía del lugar. Las ciudades ricas construían catedrales fastuosas y las ciudades pobres pues se quedaban con la catedral que tenían. Es decir, hoy cuando llegamos a algunas ciudades de España nos encontramos con una catedral románica muy antigua, nos felicitamos y se felicitan los lugareños. Fijaos, tenemos la catedral más antigua o la catedral románica más antigua de España. Bien, ahora que esto se explota como un recurso turístico, pero hace 200 años hubieran pensado, no hemos modernizado la catedral porque no hemos podido pagar una catedral nueva, no la seguíamos teniendo románica porque no pudimos hacerla gótica o renacentista posteriormente. En el caso de Málaga, una ciudad reconquistada en 1487, se empezó a hacer una catedral renacentista, se medio completó y se terminó de hacer en el 18. Es más, la torre que le falta, la catedral de Málaga, estoy ante malagueños, lo saben mejor que yo, se la conoce como la Manca o la Manquita porque le falta una de las torres, no se terminó de construir porque coincidió con la guerra de independencia de Estados Unidos y la ciudad de Málaga decidió enviar el dinero, entre otros a un malagueño ilustrísimo, que era virrey, bueno, en aquel entonces todavía no había llegado a ser virrey de Nueva España, para que pudiesen combatir a los ingleses en Estados Unidos o en Norteamérica. Bien, esa Málaga de finales del siglo XVIII es una Málaga que se beneficia también de que Carlos III ha eliminado el monopolio gaditano del comercio. Posiblemente es mayor el beneficio de poder establecer ese comercio con Gibraltar. Pensemos que Gibraltar ha sido ocupado por los ingleses desde comienzos del XVIII, que la liberación que está provocando Carlos III. O sea, no somos capaces de cuantificar la cantidad de comercio que viaja a través de ese contrabando con los ingleses, pero sí que podrían ser unas cantidades absolutamente desmedidas y que pueden explicar por qué es esta zona de España en concreto la que sale más beneficiada. La cuestión es que cuando termina el reinado de Carlos IV, que termina de la manera en la que todos conocemos, con la guerra de la independencia, la invasión napoleónica, al final de esa guerra, Málaga emerge como una de las ciudades promesa de España, por no decir directamente la ciudad promesa, porque muy poco después de la guerra de la independencia, Málaga empieza a tener primero mucho movimiento político, y hay movimiento político, de nuevo, donde hay prosperidad. Si hay fusilamientos, golpes de Estado y cosas por el estilo, estos se dan en los lugares donde algo se despacha, no se dan en los lugares donde no hay nadie o que no le importan a nadie. Y posteriormente, ya en la década de 1830, deciden una serie de empresarios malagueños, porque no olviden ustedes que la revolución industrial la empiezan empresarios individuales, la revolución industrial hecha desde arriba, eso es una idea del siglo XX, una idea muy soviética y muy de la China popular, la industrialización en el Reino Unido o la industrialización en Alemania o en Bélgica o en cualquier sitio empezó desde abajo vía empresarios. Bien, estos empresarios a partir del año 1830 más o menos, lo que se encuentran es una ciudad que tiene muchísima actividad. Tal como estaba diciendo Fernando, hay que entender cómo funciona la revolución industrial en el siglo XVIII. Habitualmente estamos acostumbrados a considerar que la revolución industrial es el resultado de la introducción de las máquinas en el proceso productivo.
Las máquinas no generan la revolución industrial. Las máquinas son la consecuencia de la revolución industrial. Entonces, en Inglaterra la revolución industrial se pone en marcha no cuando aparecen las máquinas en la segunda mitad del XVIII, sino a comienzos del siglo XVIII, cuando suceden una serie de eventos. El primer evento es que fueron capaces de acumular capital, y van a acumular capital esencialmente mercadeando con Hispanoamérica. Un mercado que tiene una gran cantidad de necesidades, una gran cantidad de dinero con la que pagar, y además dinero de verdad, porque tiene un montón de plata, y eso va a permitir a estos mercaderes ingleses, esencialmente piratas, acumular ese capital. Acumulado ese capital, lo que van a hacer estos mercaderes ingleses es ir mejorando cada vez más la capacidad de la mano de obra artesanal para producir todo tipo de mercancías. Las más famosas son los textiles, pero no exclusivamente. Entonces, el primer modelo que tenemos para 1700, por tanto, 50, 60, 70 años antes de que llegue la máquina de vapor y las hiladoras y las tejedoras, y la máquina de coser y demás, es el mercader que va por las aldeas de Inglaterra repartiendo la materia prima, y estos artesanos en invierno, que no tienen nada que hacer en el campo, se ponen a elaborar esas materias primas. Hasta que los mercaderes descubren que es más barato concentrar a los campesinos en un punto determinado, y de esa manera se ahorran el tener que ir granja a granja a repartir el material. Eso es una fábrica, aunque no hay ninguna máquina, porque lo importante está en tener mucha gente trabajando con una especialización por grupos, porque en el momento que tenemos a mucha gente, pues habrá quien teja mejor que cose, quien hila mejor que teje, y de esa manera conseguimos poner en marcha la revolución industrial. Entendamos esta idea fundamental porque el modelo inglés es el que vamos a encontrar en el resto de Europa occidental, incluyendo Málaga. Es decir, los ingleses no pusieron en marcha la revolución industrial porque tuvieran mucho carbón, porque la revolución industrial se puso en marcha cuando todavía no utilizaban el carbón para las máquinas, porque todavía no tenían máquinas. Entonces, esto es una idea clave a retener. En el momento que lo que están haciendo los ingleses, que es especializar la mano de obra mediante la concentración de los trabajadores en fábricas, hay un momento en que hay grupos de trabajadores, por ejemplo, los que hilan, producen demasiado hilo, y los que tejen van muy despacio, entonces hay que meter una máquina tejedora. Cuando la máquina tejedora es capaz de absorber todo el hilo, los que hilan ya no dan abasto, y entonces hay que meter una máquina hiladora para empezar a hacer hilo. Y entonces las máquinas empiezan no a quitar puestos de trabajo, sino a permitir que la productividad del puesto de trabajo aumente. Entonces, en el momento que ese modelo se va a exportar fuera de Inglaterra, cuando vamos a encontrarnos en estas décadas de los 1820-30, no es sorprendente que haya que esperar a 1820-30 para que se exporte el modelo. Previamente teníamos una Revolución Francesa y un Napoleón que andaba guerreando por toda Europa. No era el mejor momento para empezar a montar fábricas. Con mandar hombres a los campos de batalla era suficiente. Derrotado Napoleón, empiezan a replicar esos modelos. Y pensemos lo que todos sabemos de estos primeros sistemas industriales que van a establecer Heredia o el primer Larios en Málaga. Lo que ellos hacen no es traer infinidad de máquinas. Lo que ellos hacen es empezar a reunir a grupos de trabajadores en las industrias, en las fábricas alrededor de Málaga, cientos, en algunos casos miles, a los que los van especializando, a lo mejor de forma muy artesanal, y solo progresivamente van a ir incorporando las máquinas. Entonces, lo importante está en que Heredia o Larios van a replicar el modelo de puesta en marcha de la revolución industrial que los ingleses habían puesto en marcha a comienzos del siglo XVIII. Hay que acumular capital, lo hacen a través del contrabando. Una vez acumulado ese capital, hay que tener la magia de encontrar a esos especialistas que pueden elaborar el producto que voy a querer vender, industria textil, o después podemos entrar en azucareras, en metalurgias, en el propio vino, concentrarles, empiezan a aparecer las fábricas en Málaga. De esa manera ponemos en marcha una producción que puede ofrecerse en el mercado a un precio más barato, y si además logramos contar con el apoyo del gobierno para que ponga aranceles a la importación de productos ingleses, pues nos viene mucho mejor, y solo pasado un cierto tiempo incorporaremos las máquinas. Esto es importante que lo retengáis, porque la famosa historia de al final todo esto fracasó porque Málaga no tenía carbón y por tanto se les fue al carajo, no importa. El Japón superindustrializado de la segunda mitad del siglo XX no tenía ninguna fuente de energía local. Japón tuvo que comprar todas las energías fuera de Japón para poner en marcha. Nunca las ha tenido Eso Japón. Japón que las ha tenido. Entonces, la ausencia de las energías básicas, ya sea carbón de origen vegetal o carbón de origen mineral, no tiene por qué ser un inconveniente. Si logramos tener empresarios capaces de encontrar un producto que yo puedo elaborar en un lugar determinado, y soy capaz de reunir la mano de obra especializada
que de esta manera me va a llevar a cabo la fabricación de ese producto. Y esa es la magia que van a tener gentes como Heredia o como Larios en esta zona de Málaga. ¿Qué es lo importante de lo que estoy contando? Estoy contando una historia de éxito que ha contado antes Fernando para comienzos del siglo XIX, para 1830, similar a las historias de éxito que ha enumerado antes Fernando en el norte de Francia, en Bélgica, en determinadas partes de Alemania. Cuando nos cuentan repetidas veces es que España es diferente, va con atraso, es mentira. A comienzos del siglo XIX, Europa Occidental, determinadas regiones de los diferentes países de Europa Occidental ponen en marcha su proceso industrializador, siguiendo el sistema de acumulación del capital, concentración de la mano de obra, especialización de la mano de obra, creación de productos baratos, que ya habían hecho los ingleses, y en el caso de España se hace sobre todo aquí, en Málaga. Solo que es un capítulo que hemos decidido olvidar fuera de Málaga. Aquí tenéis clarísimo quién es Heredia y sobre todo los Larios, porque nos gustaba más esa idea de ofrecer una imagen de la España empobrecida, abocada al permanente fracaso, que no es capaz de salir adelante, que siempre va con atraso. No. Cuando nosotros vemos estas figuras de comienzos del siglo XIX, insisto, Heredia o Larios, nos estamos encontrando con un modelo de empresario que es exactamente igual al que te vas a encontrar en las mismas fechas en el resto de Europa Occidental. De hecho, si miramos otros casos en España, otros centros industriales, son tres esencialmente en el siglo XIX, uno de ellos completamente oscurecido por la historiografía de manera incomprensible, que es el de Málaga. Los otros dos son el País Vasco, concretamente la Ría de Bilbao, y el otro es Cataluña. En ninguno de los dos encontramos yacimientos de carbón. En el País Vasco todavía podrían llegar a tirar de los yacimientos asturianos, que siempre produjeron un carbón caro, difícil de extraer, y que solo prosperó gracias a la ayuda y al empuje y a los aranceles con los que se beneficiaba, a los que le ponía el Estado. Pero en el caso de Cataluña no tenemos nada parecido. Es decir, Cataluña se industrializa sin necesidad de tener ni hierro ni carbón en su tierra. El caso de la llanura padana, al norte de Italia, sucede algo parecido. Todos damos por hecho que el norte de Italia se industrializa relativamente pronto, en esta primera ola, junto a Bélgica, junto al Valle del Rin, junto al norte de Francia, y si bien el hecho de que había carbón en el Valle del Rin o en Bélgica, en la cuenca de Lieja, viene a abundar en esa tesis habitual de necesitas carbón y hierro, en el caso de Málaga sí que había hierro. Y esa es la razón quizá por la que las primeras industrias aquí no son textiles, sino ese modelo, esa nueva tecnología de organización y de producción, que en eso consiste la revolución industrial, aparece en Málaga. Había ya un pozo comercial, gentes que se habían enriquecido, que habían hecho muchísimos negocios, generaciones de comerciantes que habían hecho negocios internacionales, que conocían el mundo, que cuando le has vendido vino a los ingleses significa que has tenido que ir en alguna ocasión a Inglaterra a vendérselo o al menos a conocer a tus clientes. Bien, esa gente ve que tienen unos yacimientos de hierro aquí cerca, en la sierra, y ven que pueden explotarlos como los estaban explotando en Inglaterra. Es curioso porque me gustaría retener una idea que acaba de contaros Fernando. En algún momento se fueron a Inglaterra. Bueno, pues volvamos a nuestros dos personajes iniciales, Manuel Agustín Heredia y Martín Larios. Todos sabéis que vienen de una pequeña comarca del sur de La Rioja que es el Valle de Cameros. Y todos habéis aprendido de memoria dónde habían nacido estos dos caballeros, aunque sean de dos pueblos vecinos, ¿bien? Rabanera y Laguna. No sé cuántos habéis ido a Cameros alguna vez en vuestra vida, si habéis tenido curiosidad por saber dónde es el origen de la familia Larios. Y no sé si sabéis que es una zona montañosa, bastante abrupta, hay una pequeña sierra que separa La Rioja de Soria, y lo que se encuentra inmediatamente al sur de la comarca de Cameros es la comarca de Llanguas, en Soria. Y no sé cuánto recordáis la historia de Llanguas y quiénes son los llangüeses, que son los arrieros que llevaban la producción que llegaba desde América, primero a Sevilla y más tarde a Cádiz, recorriendo la parte oriental de la Corona de Castilla. De los llangüeses habla Cervantes en el Quijote. El Quijote se enfrenta en un momento dado a un grupo de llangüeses que andaban con sus retahílas de mula. Los llangüeses son de los grandes arrieros en la historia de la España moderna, junto a los maragatos, que son los que hacían el mismo recorrido, pero por la parte occidental de la Corona de Castilla y León. Pues bueno, Cameros forma parte de esa ruta de los arrieros llangüeses. No es sorprendente que estos chicos hayan salido de un pequeño pueblo de La Rioja y hayan terminado en Málaga.
porque estos yangüeses, que son un pueblo que está al otro lado de la montaña, entonces es cierto que la montaña es relativamente alta, pero cuando uno llega a Yanguas, pues bueno, se sube a la torre de San Miguel y más o menos ya puede ver dónde está al otro lado de la montaña. Pues bueno, estos yangüeses eran capaces de llegar en el siglo XVIII a Cádiz, o a Ciudad de México, o a Lima. Es muy simpático porque hay una preciosa ermita, una preciosa capilla dedicada al Cristo de Yanguas, en Yanguas, Soria, donde tiene una decoración espectacular y un montón de platería de las cofradías del Cristo de Yanguas de la Ciudad de México o la Ciudad de Lima. Entonces, por supuesto, unos tipos que vienen de un lugar donde están acostumbrados desde comienzos del siglo XVI a transportar mercancías a través de toda la corona de Castilla, pero si hace falta, cruzando el Atlántico por el Virreinato de Nueva España o el Virreinato del Perú, os aseguro que el reto de que sigan viniendo gentes que salen de estas comarcas de Cameros y Yanguas, que lleguen a Málaga y se pongan a comerciar con los ingleses, era pecata minuta. O sea, si he conseguido llegar hasta Lima o he conseguido llegar hasta Santiago de Chile, llegar a Londres es un paseín chiquitillo. Entonces no sé cuántos de vosotros conocéis la relación que había entre los yangüeses y las gentes de Cameros y por qué de repente tenemos a estas gentes de La Rioja, porque puede parecer sorprendente. ¿Qué hacen estos riojanos viniendo a Málaga un buen día? Pues porque llevaban siglos saliendo estas gentes de las zonas de Cameros y Yanguas a ser arrieros por toda la monarquía hispánica. Entonces, claro, esto es fundamental para entender por qué esa tradición comercial y por qué sabían cómo había que comerciar más allá de las fronteras del reino y por qué fueron capaces de acumular ese capital, sobre todo si tenemos en cuenta que van a trasladarse desde Cameros hasta Málaga, ese Málaga que ya está en activo durante el siglo XVIII en su relación con Gibraltar, en el momento de la guerra de independencia contra los franceses, cuando los ingleses se convierten en los aliados de los españoles, cuando hay que abastecer a todas esas tropas inglesas que se están moviendo desde Gibraltar, el negocio es redondo. O sea, aquel que se apunte a vender a los ingleses en ese momento sería como decir, ¿quién abastece a los estadounidenses que montan sus campamentos en Irak durante la guerra contra Saddam Hussein? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de llevar productos hasta los americanos que están allí instalados y hay que ofrecerles de todo? Pues claro, aquel tipo que fuera capaz de ofrecerle a los ingleses que estaban en Gibraltar en esos momentos de la guerra de independencia de España contra los franceses, quienes les podían llevar cualquier producto, los ingleses iban a pagar por ello. Y ahí es donde aparecen Heredia o Larios. Luego se encuentran que Gibraltar es un puesto de comercio muy interesante. Es decir, la presencia misma de Gibraltar, una vez terminadas ya las guerras napoleónicas, cuando los franceses han sido derrotados y el Reino Unido se ha convertido, además se ha convertido tal cual en el Reino Unido, se llama así desde principios del siglo XIX, se ha convertido en el país central en Europa, está construyendo un imperio a gran velocidad y ha establecido una serie de rutas de comercio. El Imperio Británico fue un imperio territorial, pero esencialmente un imperio comercial. Tenían rutas muy bien establecidas y custodiadas por la Armada Real que recorrían todos los mares del mundo. De hecho, todavía hoy los británicos se siguen preciando de aquello y dicen Britannia reina sobre las olas, etcétera. Cuando entran en contacto con los británicos, que ya se ha quedado establecida su presencia allí, el último sitio de Gibraltar lo realiza Carlos III a finales del siglo XVIII, mucho antes de las guerras napoleónicas. A partir de ahí el contacto con Inglaterra es muchísimo más fluido. Sin ese contacto no se puede entender lo que pasa aquí. Eso es, o sea, hemos de comprender que el éxito de Málaga está vinculado a la presencia de Gibraltar. En el momento que yo puedo comerciar con un elevado valor en ese intercambio mercantil, es donde puedo acumular ese capital que me va a permitir poner en marcha la industrialización de Málaga. Entonces no lo olvidéis, la revolución industrial no es el resultado de poner máquinas, es el resultado de encontrarse gentes que han podido acumular capital por la razón que sea, por lo general mercantil, que deciden utilizar esa acumulación de capital para reorganizar la producción industrial, concentrando mano de obra y poniendo en marcha fábricas. Por cierto, ha dicho Fernando que es cierto que la historiografía española y internacional en general se olvida de este singular capítulo importantísimo en la industrialización de España, que fue Málaga. Yo os he de confesar que desde niño fui consciente de que Málaga había estado a la cabeza de la industrialización por la anécdota más curiosa que eso os pueda ocurrir. Sabéis que una de las primeras fábricas importantes que monta, en este caso va a ser Manuel Agustín Heredia, es una siderúrgica que es la fábrica de La Constancia, en 1833. Pues bueno, mi padre nació y yo viví durante toda mi infancia en la calle de La Constancia en Madrid. Calle que ninguno de vosotros sabéis dónde está, pero hay una calle de La Constancia en Madrid que puede estar vinculada a esta industria de primera industria siderúrgica. Bueno, parecen dos industrias fundamentales. Málaga fue una ciudad industrial, pero digamos que
explotó dos industrias con gran beneficio. La primera fue la siderúrgica. La siderúrgica tuvo importancia por lo que decía, había hierro en las cercanías, transportar hierro, el hierro no lo encontramos, no lo sacamos de la tierra ya listo para fundir, no, ni muchísimo menos. El hierro requiere un proceso larguísimo, hay que sacar grandes cantidades de mineral que tienen que ser procesadas y transportadas. Transportar hierro es caro hoy. Pues imaginemos lo caro que era en el año 1830, cuando la navegación a vapor pues se estaba inventando en aquel entonces. Luego era importante tener esos yacimientos cerca, y aquí sí existían. Lo que empiezan a hacer es fundir el hierro malagueño, el hierro de la serranía de Málaga, con carbón importado de Inglaterra, más lo que utilizasen en los montes circundantes. Veníamos ahora en el coche, veníamos desde Córdoba, y estábamos mirando, cómo iba cambiando el paisaje, porque muchas veces hay que ver el pequeño detalle, es lo que te dice, que te cuenta muchísimo sobre la historia de un lugar. Y me decía Alberto que los montes de Málaga, que están pelados seguramente porque ha habido deforestaciones sucesivas, no solo la industrial, sino que debió haber antiguamente otras, y que tardarán todavía décadas en reforestarse, pero que al final se reforestarán porque hoy afortunadamente no nos calentamos con el paisaje, ni cocinamos con el paisaje. Es decir, tenemos gas, luz eléctrica, etcétera. Pero este monte de aquí tampoco es que tenga una capacidad de regeneración muy grande, es decir, que si lo pelas tarda mucho en volver a crecer. Sí, pero debió durar muy poco. Sí, pero no es que tengan que tardar siglos. O sea, si la deforestación de los montes de Málaga los hicieron en mediados del siglo XIX, y la reforestación natural que está haciendo ahora, básicamente la natural, la podéis ver, es a base de chaparros y encinas, es cierto que los chaparros tardan muchísimo en volver a crecer de forma natural, pero desde mediados del 19 hasta ahora les habría dado tiempo a reforestarse de forma natural. Si no está reforestado es porque se ha seguido utilizando la leña como combustible, probablemente hasta tiempos relativamente recientes. Entonces, seguro que entre los presentes habrá muchos que me dirán, pues es verdad. Yo me acuerdo cuando mi abuela tenía una cocina de leña en casa y seguía utilizando la leña para calentar. Entonces, claro, si nuestras abuelas siguieron utilizando cocinas de leña hasta los años 60-70, pues esos montes están deforestados no porque tuviéramos una siderúrgica a mediados del 19, sino porque seguimos cortando los montes hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero vamos más lejos. Es que posiblemente si nuestros abuelos levantaran la cabeza y vieran cómo tenemos los montes, yo vivo en un pequeño pueblo de Segovia y estoy seguro que diría mi abuelo, donde los montes también se están reforestando de forma natural a base de encinas, mi abuelo diría, ¿y toda esa basura que hace ahí? Porque para nuestros abuelos los montes tenían que estar limpios y había que sacar todos esos chaparros y utilizarlos para las cocinas. Entonces, claro, nosotros queremos una sostenibilidad ecológica, la recuperación de la masa arbórea y demás, pero hace medio siglo nuestros abuelos pensaban que eso era combustible, así que cualquier combustible que nos aprovechara era basura que estábamos desaprovechando. Que es un poco lo que debieron pensar aquí, y quizás sea esa la razón última por la cual están los montes de Málaga pelados, sino tanto porque lo utilizasen en la fundición de la Constancia. Sé que estamos desmontando algunos mitos muy consolidados, pero no tanto porque tengamos, información privilegiada, sino porque en este tema, que nos lo preparamos a cuenta de que Ibercaja, banca privada, nos encargó este tema, empezamos a hablar entre nosotros y dijimos, oye, pues al final va a ser que si la industrialización en Málaga fracasó, se debió a otro motivo y no fue al pelado integral de los montes de Málaga. Porque si una industria va bien, si una siderúrgica funciona o si una industria textil funciona, y no se te acaba el combustible local, te traes el combustible de fuera. A fin de cuentas, el combustible no deja de ser, pues un insumo más. Si las cosas, en España tenemos que importar prácticamente todo el petróleo que consumimos, es decir, el país no vive en la pobreza por carecer de petróleo, pues algo parecido sucedió en aquel entonces. Bien, volviendo sobre este despegue que tiene Málaga en la década de 1830, a partir de aquí, esas fortunas de los comerciantes, Alberto, empiezan a transformarse en grandes fortunas industriales, las primeras grandes fortunas industriales de España, mucho antes de que apareciesen esos magnates de la industria vasca y de la industria catalana. Es donde aparecen estos apellidos. Sí, además hay que pensar que tienen otra ventaja comparativa en relación al País Vasco o Cataluña, y es que estamos en la primera guerra carlista,
donde los frentes de batalla en muchos casos son el propio País Vasco y partes del interior de Cataluña, de modo que las producciones siderúrgicas malagueñas, que entre otras cosas abastecen de armamento al ejército liberal de Isabel II, tienen la ventaja de no estar en el frente de batalla, de modo que es más fácil producir aquí y, por tanto, con esas circunstancias bélicas a las que tiene que enfrentarse el comienzo del reinado de Isabel II, los malagueños van a tener una ventaja comparativa respecto a los otros rivales que podían tener dentro de la península ibérica. Eso es lo que puede explicar por qué fueron capaces de acumular esas grandes fortunas relativamente rápido. Bien, en el caso de Málaga lo que tenemos son 3 apellidos, o por lo menos 2 muy grandes. Uno es Larios, conocido, no conocidísimo, bueno, tan conocido que estamos alojados en un hotel que se llama Larios, y es que está aquí cerca de la estación de tren. Y la calle principal de la ciudad se llama Larios, y cuando uno oye la palabra Larios, lo primero que piensa automáticamente es en Málaga. El otro es Heredia y el tercero es Loring. Hay muchos más apellidos industriales, muchos de ellos de origen extranjero. Hay una serie de apellidos que uno los ve en cualquier parte de España y sabe que vienen de Málaga, qué sé yo, Temburi, por ejemplo. Cuando alguien conoce a un Temburi sabe que si no es él, será su padre o su abuelo, vino en algún momento de Málaga. Otro apellido típicamente malagueño es Cafarena. Lo mismo, son apellidos que los llevan españoles de muchas generaciones, pero que dan fe de que no vienen directamente de España. Es decir, en este caso de Cafarena, pues seguramente venga de Italia. Bien, en el caso de Larios y Heredia, son 2 riojanos que se dejan caer por aquí y que desarrollan ambos industrias, inversiones, fortalecen el comercio a la misma velocidad en la que el país empieza, en la España ya de Isabel II, una España que ha perdido su imperio ultramarino y que tiene que reinventarse como un Estado-nación liberal, se convierten en alguien no ya importante, importantísimo, al punto que empiezan a influir incluso en política. Sí, este es el salto inmediato bueno, inmediato no, van a pasar bien un par de décadas antes de que hagan ese salto a la política. Tenéis que retener bien esta idea de lo que estamos contando, de cómo estos empresarios que han aprovechado las circunstancias en las que han estado viviendo, la presencia del contrabando con Inglaterra a través de Gibraltar, que les permite acumular capital, a partir de ahí lo aprovechan para una primera industrialización beneficiada por la Primera Guerra Carlista. Esto que estamos contando no es una anécdota en la historia de Málaga. Realmente lo anecdótico en la historia de Málaga es que haya momentos en que Málaga está en crisis. Entonces, tenéis que dejar de interiorizar que Málaga es una ciudad condenada a estar en crisis. Históricamente, por general, Málaga no está en crisis. O sea, yo he hecho un rapidísimo repaso antes de esa Málaga prerromana o bizantina o islámica, que estaba siempre como uno de los puertos fundamentales al final del Mediterráneo. Lo que estaba ocurriendo aquí es que estaban aprovechando todas esas condiciones ventajosas, y en este caso con ese plus del comercio con Gibraltar. Entonces, si algunos de vosotros recordáis una ciudad de Málaga un tanto más deprimida décadas atrás, y estamos hablando de nuestro mundo contemporáneo, esa fue la excepción en la historia de Málaga. Lo habitual es que Málaga sea una ciudad exitosa. Y entonces eso es lo que puede explicar por qué estas gentes van a empezar, aprovechando sus fortunas, a ser llamadas por el gobierno de Isabel II. Supongo que también querían ser invitados por el gobierno de Isabel II, los va a empezar a ennoblecer, entonces todos ellos van a adquirir títulos nobiliarios. Pero claro, es que vamos a tener políticos malagueños destacados durante todo el siglo XIX, porque es una ciudad exitosa y por tanto ese éxito hace que sean codiciados por la corte para que acudan a formar parte de, en algunos casos, del gobierno, o al menos a apoyar iniciativas que los gobiernos de Isabel II quisieran poner en marcha. Bueno, para verificar el hecho de que Málaga ha sido siempre una ciudad exitosa, podemos dar un salto en el tiempo hacia atrás, eso sí, e irnos al año 1487, cuando Fernando el Católico pone sitio a la ciudad de Málaga. En aquel momento lo que hace Fernando el Católico es invertir todo el tiempo y todos los recursos que fueron necesarios para tomar esta ciudad, sabiendo que era más importante rendir Málaga y apoderarse de ella que ir directamente a por Granada. De hecho, el sitio sobre Granada es un sitio, podríamos llamarlo, blando. Es cierto que manda a construir un gran campamento que se terminaría convirtiendo en la ciudad de Santa Fe, pero no hay una acometida sobre la ciudad de Granada, cosa que sí sucedió sobre la ciudad de Málaga, porque a través de Málaga era por donde le entraba, era el cordón umbilical, por donde le entraban todos los recursos y la ayuda que podía llegar al sultán nazarí en Granada. Es decir, que eso ha sido lo normal, un poco lo que venías diciendo tú, que en el momento en el que los nazaríes granadinos perdieron Málaga, el emirato estaba condenado. Eso es, y además los reyes católicos lo entendieron. Primero tiene que caer Málaga, porque si no podemos pasarnos
siglos peleando contra Granada, mientras Málaga siga abierto, los granadinos van a poder sobrevivir. Pero bueno, volvamos a nuestro siglo XIX, con nuestros Heredia y nuestros Larios, están empezando a involucrarse en política. ¿Eso pudo ser la razón que provocara la crisis de la industria malagueña? Quizás empezaron a tener demasiados dispendios vinculados a la corte, ese gusto por ser marqueses todos ellos, que en algunos casos se vuelcan en las grandes construcciones que van a tener aquí en la Alameda de Málaga, esos viajes que empiezan a hacer por el extranjero, toda esta necesidad de mostrarse más que nadie. Quizás el Marqués de Salamanca es el ejemplo máximo de cómo podía ser capaz de malgastar dinero a manos llenas, sobre todo cuando ocupaba cargos políticos. El Marqués de Salamanca debe ser un político excepcional en la historia de España. Cuando tuvo un cargo político, en lugar de enriquecerse, perdió dinero. Bien, no debe ser muy habitual. Entonces, ¿esa fue una de las razones por las cuales Málaga pudo entrar en crisis? En principio no, porque estas gentes van a empezar a gobernar, van a estar dentro del gobierno de Isabel II o apoyando a la corte de Isabel II desde mediados del siglo XIX, y la industria malagueña sigue siendo floreciente aún durante 2 o 3 décadas más. De hecho, el siglo XIX malagueño es un siglo europeo por antonomasia. Yo a veces pienso ¿qué pensaría un viajero, qué sé yo, irlandés o británico o alemán, que llegase al puerto de Málaga en el año 1875? Llegase en su barco a vapor, ya se bajase en el puerto, seguramente buscando la España eterna, y lo que se encontrase era una ciudad plenamente europea, no muy diferente a cualquier otra de Europa occidental. Una ciudad llena de fábricas, de chimeneas, con palacetes recién construidos en el Paseo de la Alameda, llena de actividad, con el ferrocarril echando humo. Debió ser curioso para estos viajeros que recorrían Europa, estos sobre todo viajeros británicos, hacían hasta guías para poder recorrer Europa de punta a punta y tener con referencias culturales e históricas y artísticas de cada lugar. Cuando llegasen a Málaga seguramente tenían una decepción, porque la ciudad se modernizó a muchísima velocidad. Bueno, no solo se modernizó, sino que todos, estoy seguro, conocen la historia de la apertura de la calle Larios, este hachazo que le pegaron al centro histórico de Málaga. Es algo que fue muy habitual en esas finales del siglo XIX, pegarle hachazos a las ciudades históricas europeas. Pero claro, hemos de pensar que el proyecto de la calle Larios, el momento que se empieza a concebir en esa década de los 80 del siglo XIX, está antecediendo en bastantes años a la Gran Vía de Madrid, por ejemplo. Bien, que es algo que a lo mejor se nos olvida. Entonces, la calle Larios estaba hecha cuando todavía faltaban 10 años para que empezaran a abrir la Gran Vía de Madrid. Y estoy seguro que si yo preguntara en voz alta a la mayor parte de los españoles, oye, esta práctica del siglo XIX, principios del XX, de romper los centros históricos abriendo grandes avenidas por cuestiones de salubridad, higiene, para garantizar una mejor iluminación de los centros históricos y tal, ¿qué ejemplos recordáis? Y la gente diría, pues la Gran Vía, y después habrán copiado otras. Pues no, la calle Larios ya estaba abierta cuando una década después en Madrid decidieron abrir la Gran Vía. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a ir a Madrid. Sabéis que la apertura de la Gran Vía la va a hacer cuando es Romanones alcalde de Madrid. Y seguro que nunca os habéis preguntado es por qué la Gran Vía de Madrid empieza donde empieza, por qué en ese punto y no 10 metros más arriba o 100 metros más abajo. No fue casual. Romanones fue durante largo tiempo el cacique de Guadalajara por los liberales, pero había una caciquesa en Guadalajara, la condesa de Vega del Pozo, que era la que mandaba diputados conservadores a Madrid tocando las narices a Romanones. Entonces, cuando Romanones decidió poner en marcha la construcción de la Gran Vía y decidió abrir la Gran Vía, dijo, empezamos ahí. Y ese ahí era el Palacio de la Condesa de Vega del Pozo en Madrid. O sea, se había tomado la venganza, claro. Se había tomado la venganza. Bueno, el caso de la calle Larios, uno cuando entra al casco antiguo de Málaga, una de las cosas que ven es que tiene un dédalo de calles propio de los cascos antiguos de todas las ciudades de España, concretamente de las andaluzas, donde las calles son especialmente estrechas, ya que durante el verano hace mucho calor, y lo que se encuentra es una calle que hoy nos puede parecer estrecha en comparación con otras avenidas que hay, no hay más que ver la avenida de Andalucía, pero que en aquel entonces era una calle ancha, con edificios de nueva planta, del estilo, lo que en aquel entonces se estilaba como para la alta burguesía. Siguen siendo carísimas, siguen siendo para la alta burguesía las casas los edificios de la calle Larios. Bien, todo eso fue posible porque lo estaba pagando el crecimiento económico y el desarrollo industrial de la ciudad, no por ninguna otra razón. Mientras en otras ciudades de España ya se había estallado la revolución industrial como Cataluña o el País Vasco, pero en estas dos regiones no es hasta ya
el último cuarto del siglo XIX, es decir, cuando han acabado los problemas con las guerras carlistas. El desarrollo industrial de Cataluña y el País Vasco empieza en torno al año 1876, es cierto que ya traían algo, especialmente Cataluña, pero es a partir de entonces, ya con la Restauración. En aquel momento, Málaga es la principal ciudad industrial de España. En torno al año 1860, es decir, pleno reinado de Isabel II, estamos hablando que de Málaga sale el 72% de toda la fundición de hierro del país. Casi cualquier cosa, los primeros ferrocarriles se instalan con raíles de factura malagueña, no de factura bilbaína, como sería posteriormente. Los españoles se visten también con prendas tejidas en Málaga. Esa España de la Revolución Gloriosa, del gobierno de O'Donnell, la España del Marqués de Salamanca, un personaje conocido en Madrid porque le da nombre a un barrio, aunque mucha gente piensa que no era de Málaga, sino de Salamanca, porque era el Marqués de Salamanca. Si le hubieran dado el marquesado de Málaga, la gente lo tendría claro, ¿no? Clarísimo. Pero muchos madrileños piensan que el Marqués de Salamanca era salmantino, no era malagueño. Pero era un producto, el Marqués de Salamanca, José Salamanca y Mayol, un producto arquetípico de esa ciudad de comerciantes, industriales y gente dispuesta a asumir riesgos en la vida, porque Salamanca asumió todos los posibles, se arruinó varias veces, estuvo metido en todo tipo de negocios, la banca, la inversión en bolsa, llegó a ser diputado, llegó a ser senador, por supuesto, como decía Alberto, perdió dinero. Era José de Salamanca y Mayol era un representante perfecto de esa Málaga de en torno al año 1860-1870. Aquí es curioso porque estamos contando una historia de éxito de Málaga y dado que el público que tenemos frente a nosotros son malagueños, pensarán, pues es cierto que no están contando nada que no supiéramos, solo que no se nos había ocurrido verlo en su conjunto y sobre todo poniéndolo en el contexto del resto de España o en el contexto del resto de Europa Occidental. Y entonces, ¿por qué hemos asumido una historia negativa? ¿Por qué nos han contado una historia crítica y es la que hemos terminado por aceptar? Estamos dando esta charla dentro del Museo Thyssen de Málaga, como contaba Fernando al principio. Justo a nuestra espalda tenemos una exhibición de cuadros costumbristas. Yo les invito a que una vez más, porque estoy seguro que todos ustedes ya han recorrido esas salas, vuelvan a recorrer esas salas y observen lo que están pintando estos artistas de mediados del XIX, es decir, de estos tiempos de los que estamos hablando en Málaga, qué es lo que nos están contando y cuáles son los cuadros que ustedes rápidamente van a asociar a ese siglo XIX, cuadros que ustedes podrían colgar en las paredes de su casa si quisieran mostrar en las paredes de su casa ese siglo XIX y los que descartarían. Entonces, ahí vamos a encontrarnos una serie de cuadros, ya digo, en la sala que tengo a mis espaldas, nos vamos a encontrar una serie de cuadros pintados en 1850, 1860, donde nos encontramos en una calle tradicional, con algún tipo de construcción morisca a la espalda o directamente algo reconocible, los alcázares de Sevilla, la Torre de Oro, y entonces hay un torero, hay una flamenca, hay una señora tocando la guitarra, hay una señora tocando la pandereta, hay una muchachita bailando flamenco. Y uno dice, qué suerte tuvo el pintor que se encontró toda esa gente al mismo tiempo haciendo todas esas cosas. Y en unas calles pulcras, limpias, bien, es un montaje. Obviamente no había todas esas personas en ese momento que el pintor llegó, o si estuvieron, el pintor las llamó para que se colocaran porque quería vender esa imagen. Al contrario, hay otros cuadros que están en esas salas, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, La Reyerta, un cuadro muy bonito, donde hay unos borrachos que se están peleando dentro de un bar. Pues hay uno que sí que lleva un tocado, que puede parecer más tradicional, y otros que van con bombín. Y esa cafetería está sucia, ese bar está sucio, la gente se pelea, la única señora que parecía bailar no es tan guapa como la flamenca que estaba bailando en los otros cuadros costumbristas. Claro, ese cuadro de La Reyerta no es el que uno va a querer colgar en su casa. Le parece mucho mejor quedarse con los otros, donde encontramos todos los arquetipos de cómo nos gustaría que hubiera sido esa Málaga de mediados del siglo XIX. Igual que cuando nosotros visitamos hoy las ciudades históricas y vamos con nuestra cámara, nos empecinamos en fotografiar las ciudades históricas cuando no pasan los vehículos, que es algo que suele ocurrir casi nunca. Pero todos estamos esperando ese momento único, esos pocos segundos al principio del día en los que no hay ningún coche en la calle y tomo la fotografía. Es falsa la fotografía, porque el 99% del tiempo los coches están pasando. Pero si nosotros dejamos esa fotografía y nosotros dentro de un siglo tuviéramos antes fotografías sin coches, pensaríamos, qué ciudad tan atrasada. En un momento en el que en el resto del mundo había coches,
En esa ciudad no había coches, porque las fotografías que hemos conservado nos hemos preocupado por sacar la ciudad sin los coches. Esos cuadros costumbristas donde aparece el torero, la gitana, la muchacha bailando flamenco, son las fotografías que tomamos de las ciudades históricas hoy sin los coches. Son falsas. Pero es el producto que hemos querido consumir cuando miramos hacia el pasado. Yo que vengo de Guatemala, en Guatemala, y los que hayan estado en Guatemala sabrán, hay unos cuadros primitivistas muy interesantes donde aparecen siempre los indígenas guatemaltecos vestidos, haciendo unas danzas, y las ciudades muy limpias. Eso no existe en ningún sitio de Guatemala. Son falsos. Pero todo aquel que va a Guatemala vuelve encantado con su cuadro de los indígenas bailando danzas tradicionales en ciudades muy limpias y todos vestidos con trajes tradicionales. No existe. Pero nosotros queremos ese producto. Y al cabo de una serie de décadas o de siglos, eso será lo que en la memoria conservemos de cómo era Guatemala a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Cuando ustedes pasen a la sala que tenemos aquí atrás en el Thyssen y vean los cuadros costumbristas, ustedes quieren que les digamos que históricamente Málaga era eso, que la Málaga de 1850, 1860 es la de esos cuadros, que en Málaga no había industrias, no había contaminación, no había chimeneas, no había fábricas con miles de trabajadores, no había palacetes de la burguesía. Ustedes quieren que Málaga sea una ciudad pobre donde había toreros, gitanos y flamencas, porque es lo que aparece en los cuadros. Bueno, por eso es por lo que hemos asumido pobre esa historia. Pero auténtica, diría, ¿no? Eso es, pobre pero auténtica. Y al final la pobreza tiene muchas cosas, todas malas, y la autenticidad no está entre ellas. O si es auténtica, es decir, que es pobreza de verdad y no fingida como en esos cuadros, hay que eliminarla, esa autenticidad hay que eliminarla cuanto antes. Bien, esto que nos comentas tiene una consecuencia directa sobre este periodo de la historia de Málaga, que quizá los propios malagueños tampoco han querido asumirlo. No han querido ver su propia ciudad tal y como fue en el año 1850, una de las ciudades más prósperas de España, entre las más prósperas de Europa, pero que no reúne las características adecuadas o que se esperan de una ciudad andaluza. Eso es, nos hemos quedado con el estereotipo, y si ese estereotipo, claro, desde mañana tengo que explicar que una ciudad andaluza era el principal corazón industrial de la España del siglo XIX. No choca con los estereotipos, ni los que podemos tener los españoles de fuera de Andalucía ni los que tengan muchos andaluces. El hecho, Alberto, es que a partir del año 1870, más o menos, estas cosas ni se ganan de un día para otro ni se pierden de un día para otro. Málaga va perdiendo importancia, la misma que había ganado a principios de siglo. En el último cuarto de siglo la va perdiendo. Y a principios del siglo XX la decadencia industrial de Málaga ya es una evidencia. Entonces, aquí es donde entra la teoría canónica, de que es porque los montes estaban pelados, no tenían con qué encender los hornos y las máquinas, y por lo tanto, pues no se sabe bien por qué estos Larios, estos Heredia, estos Loring dejaron de producir. Es que no tenemos leña, mire usted, a la espalda, mire, los montes están pelados, no pensan traerla de fuera. Es decir, esa es la teoría canónica que lo explica todo. Eso es explicativa en este caso. Eso es, a pesar de que, como hemos insistido aquí, hay muchos lugares de este mundo donde tienen un gran proceso industrializador sin tener la energía a la vuelta de la esquina, sino que tienen que ir a importarla realmente lejos, y la propia Málaga tuvo que tirar de energía que venía de lejos, como el carbón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos conocemos la historia de la Revolución Gloriosa de 1868, cuando algunos o muchos de los obreros que trabajaban en este caso para los Larios atacan el Palacio de los Larios, esos tienen que huir hasta el punto de que se enemistan con los malagueños, se van a vivir a París y ya no van a prácticamente regresar nunca más a Málaga. Pensemos que cuando se abre la calle Larios, financiada por los Larios no van a ver nunca la calle, ni el primer ni el segundo marqués llegarán nunca a ver la calle porque no van a querer regresar. ¿Qué es lo que nos está contando esta anécdota? Lo que nos está contando es que aquellos empresarios que se involucraron en el desarrollo de Málaga, en un momento dado deciden que no quieren seguir involucrándose, que ese esfuerzo que han estado haciendo. Entonces, algunos de ellos se exilian, como los Larios que se van a París, otros se convierten en políticos de la corte de Madrid y entonces prefieren estar en Madrid, cerca de la corte, sobre todo cuando llega la restauración de Alfonso XII, y son muy pocos los que permanecen aquí. Claro, si sacamos la red de empresarios a golpes, es posible que haya alguna cosa que empiece a no funcionar. Y quizás esa sea una de las razones, y no que los montes estén pelados, para que la industria malagueña, a partir de esa década de los 1870, empiece a declinar. Otra lección sería que los empresarios no deben dedicarse a la política, porque si el padre había sido, el abuelo había sido un empresario muy audaz, el hijo lo mantuvo, el nieto empezó a perder interés y el bisnieto ya era marqués o conde o grande de España directamente,
y terminó viviendo en Madrid, ignorando, por supuesto, las industrias a las que les dio salida lo antes posible. Habría aquí entonces dos causas. Por un lado, es la élite malagueña la que hace dejación de funciones, y por otro lado es el propio pueblo malagueño el que hace todo lo posible por expulsar a esa élite. Sí, y claro, aquí es cuando yo me hacía la reflexión hace unos minutos sobre vuestra historia de Málaga hoy. ¿Por qué aceptamos en Málaga y en Andalucía en general que esta es una región de fracaso, cuando históricamente ha sido la región más exitosa de la península ibérica desde los tiempos prerromanos? O sea, Andalucía ha sido la parte rica de la península ibérica. En los últimos 3.000 años, Andalucía ha sido la parte más rica de la península ibérica durante aproximadamente, desde 1.000 años, unos 2.150 años. O 3.000 no, son 2.900 años de riqueza, a lo mejor 100 o 150 de pobreza. ¿Por qué los andaluces han decidido en un momento dado que inevitablemente tienen que ser pobres, cuando históricamente han sido siempre los más ricos? Entonces, ya es una cuestión de actitud social. ¿Qué está pasando en la sociedad para que no sean capaces de entender lo que estamos contando hoy aquí? Que Málaga fue la cabeza de la industrialización en España. No porque nos estemos imaginando una novela en lo que estamos explicando, estamos sencillamente sacando datos económicos de cómo se puso en marcha esa revolución y hasta qué punto llegaron a ser capaces de hacer producciones industriales notables. Dando un salto en el tiempo hacia adelante, en este caso hacia el siglo XX, a Málaga se le vuelve a presentar una oportunidad en la segunda mitad del siglo, a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, con el turismo. Este tren no lo pierden, de hecho lo aprovechan al máximo, y la costa malagueña pasa a convertirse en una de las costas de vacaciones, uno de los destinos vacacionales más famosos del mundo, entre otras cosas por su clima, pero no solo, también es un lugar precioso y tiene un nombre inolvidable, que es Costa del Sol. Si te fijas, la siguiente edad de oro malagueña no vino acompañada por la industria, vino acompañada por la industria de los servicios, en este caso, que es en la que están ahora mismo. La propia Málaga ha tenido un renacimiento formidable en los últimos 20 años. Eso es, no tiene que estar vinculada a la fabricación de productos del hierro o del producto textil, puede ser otro tipo de industria, y la industria del turismo es ese ejemplo de industria. Pero una vez más, es una historia de éxito. Sí, claramente. En fin, vamos a ir terminando, Alberto. Vamos a terminar con una reflexión sobre la propia ciudad de Málaga, que con tanto cariño nos está acogiendo, y sobre qué se debería aprender de... En este caso nos dirigimos a malagueños, todos los que están aquí lo son, y el que no lo sea de nacimiento lo será de adopción. ¿Qué deben aprender la gente del presente sobre los errores de sus antepasados? Porque realmente, si esa Málaga fastuosa del año... Ojo, fastuosa significa fastuosa en todos los ámbitos, también en los conflictivos. También había reyertas en las tabernas. Si hay reyertas en las tabernas, significa que hay tabernas. Significa que hay gente que tiene dinero para gastarlo en las tabernas y emborracharse hasta el punto de pelearse. Ese cuadro de la reyerta lo tienen ustedes en la sala que está a nuestra espalda. Cuando terminemos, no duden en verlo, porque cuenta muchas cosas de la Málaga de 1860. Quizá no las que esperen, pero da imagen de una ciudad muy viva. Bien, la reflexión es la siguiente. ¿Qué podemos aprender? En este caso los malagueños, que es lo que tenemos más cerca, pero esto aparte de los que están aquí, hay gente al otro lado que está escuchando la contrahistoria a través de su formato habitual. ¿Qué se puede aprender de la gente que vivimos en este momento de los errores que pudieron cometer nuestros antepasados? Lo primero, digo yo, Alberto, no lo sé, que es reconocerlos. Sí. Y no buscar factores externos. Eso es. Y lo segundo es preguntarse, como tú has empezado al inicio de la charla, ¿por qué tenemos una rica catedral del siglo XVIII? ¿Por qué en el siglo XVIII Málaga decidió terminar su catedral a lo grande? Porque tenemos esa calle Larios con un patrimonio arquitectónico notabilísimo de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué las evidencias materiales que cada día que los malagueños pasean por su centro histórico contradicen la historia estereotipada del fracaso? ¿Por qué nos empecinamos en que si los libros dicen algo diferente a la realidad, es la realidad la que está equivocada? A lo mejor va siendo hora de que dejemos de leer esos libros que se empecinaron en contarnos estereotipos incorrectos y volver a abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta de que hay una historia conflictiva, exitosa en gran medida, pero conflictiva, que es la que sí que tenemos que aprender a leer.
Bien, pues con esto vamos a dar por concluida ya esta contrahistoria que ha tenido algunos problemas de sonido, como bien sabemos, porque en lugar que todo lo que tiene de bonito lo tiene de complicado para el audio, mis condolencias al técnico de sonido que está tratando de hacer que esto que se escuche en una palabra. Los que estáis escuchando la contracrónica lo podréis notar, que hay mucho eco, pero es que esto es un patio pues construido hace ya 5 siglos y es normal que tenga rebotes de todo tipo y para amplificar el sonido es muy difícil. Bien, con esto terminamos la contrahistoria de esta semana. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias al público que nos está acompañando hoy aquí en Málaga en el Museo Thyssen, gracias a Ibercaja Banca Privada que nos ha traído y espero que nuestros contraescuchas hayan disfrutado del recorrido por esta singular y muy interesante historia de Málaga. Sí, invitamos, por supuesto. Vamos a dejar algo de bibliografía, como hacemos siempre, en la descripción del programa, tanto en iVoox como en YouTube, para los que lo estéis escuchando en diferido. Para los que estáis aquí delante de nosotros, que sois bastantes, 160 personas, me han dicho, suficientes como para que le dediquemos una post-contrahistoria de lo menos 1 hora, tranquilamente. Vamos a abrir un turno de preguntas, que ese no va a pasar a la contrahistoria, no por nada, no por falta de ganas, sino porque no disponemos de la microfonía adecuada y no habría manera de escuchar a nuestros participantes aquí, de que les escuchaseis. Así que con esto terminamos ya y nos despedimos, como siempre, hasta la próxima contrahistoria.